puede generar algo de estrés. Eventualmente, si el cambio de expectativas, que en definitiva es un aumento de la demanda real de dinero, no absorbe ese efecto de salida de pesos eventual, y por eso en gran parte el golpe en la deuda en pesos arrancó en activos posteriores al cambio de administración, eventualmente eso podría ser algún tipo de problema para los activos en pesos, y especialmente bueno, lo que hemos visto en los SER en el último tiempo. Ahora, la situación en realidad arranca desde un punto de vista macroeconómico. Básicamente es un plan del Fondo Monetario Internacional que venía a tratar de hacer un poco de ancla, venía a tratar de encauzar un plan que no habíamos visto desde la reestructuración y que sin embargo, incluso antes de la firma final en septiembre del 2020, estaba medio por anunciarse, finalmente nunca llegó. El programa con el fondo venía a cumplir esa función, sin embargo era un programa que al momento de la firma parecía muy débil, gran parte del mercado pensaba que se iba a incumplir, sin embargo, me parece que hemos llegado a una situación de incumplimiento mucho antes de lo esperado. Y en parte este alejamiento del programa, que ya de por sí era bastante suave, me parece que es lo que empezó a generar todo el ruido que hemos visto en la deuda a pesos. O sea, esto era un programa que dependía mucho del acceso al mercado doméstico, y dado que en realidad de lo mucho que dependía va a depender bastante más, porque la situación fiscal en vez de mejorar empeoró, eso es uno de los puntos claves de todo lo que hemos estado viviendo en el último mes. Pero enfocando en la parte fiscal, en mayo íbamos ya a un 0,6 de déficit primario, muy camino a incumplir el 0,8 negativo que teníamos de meta para el segundo trimestre. El fondo de último momento, la semana pasada, modifica estas metas, vamos a un menos 1,2 de meta fiscal para el segundo trimestre, también se modificó la del tercer trimestre, no se modificó la del año, que siguen en el 2,5 de déficit primario para el año. Obviamente, modificamos segundo, tercero, lo que estamos haciendo implícitamente es complicar la situación del cuarto trimestre. Pero sin embargo, ya de por sí la situación era muy complicada. Ahora parece que el segundo trimestre se va a cumplir en base a esta modificación, pero en realidad ya incluso habíamos hecho un poco de trampa para satisfacer la primera de las metas, la del primer trimestre. Parte fue a partir del famoso renta de la propiedad, que era este juego que hicieron con los bonos SER, aprovechando el valor técnico, la capitalización que tenía capital. Esa contabilidad creativa había sido una leve modificación, que leve modificación fueron 0,3 puntos, 0,3 puntos del primario. Si no hubiese aparecido esa modificación, ese truco creativo, estaríamos hablando ya de 0,9 puntos del PBI en mayo, con lo cual no solamente hubiéramos roto la meta del primer trimestre, visto ya desde esta perspectiva, sino que estaríamos ante el peor resultado primario, teniendo en cuenta los primeros 5 meses del año, desde el año 2015, sacando obviamente el 2020. Con lo cual, la situación fiscal, a diferencia de lo que se podía esperar del 2021, obviamente ahora ya no tenemos el gasto COVID que sí tuvimos en el 2021, la situación fiscal la verdad que luce bastante peor. Esto tiene mucho que ver, desde que diciembre, enero, empezamos a ver cómo los gastos reales empezaron a crecer muy por encima de los ingresos reales. Ahí estamos los ingresos tributarios para sacar de encima el ruido que genera todo lo que hizo el rentas extraordinarias de la propiedad. Y esto, cuando uno analiza ese crecimiento del gasto, esto es súper interesante, obviamente el gobierno le echa mucho la culpa a todo lo que tiene que ver con energía, a todos los subsidios de energía, que obviamente están creciendo más o menos al 48% en términos reales en los primeros 5 meses, la variación anual, pero obviamente hay muchos factores que no tienen que ver con la guerra, por ejemplo, otros programas sociales, todo lo que es programas sociales está creciendo casi el 42% en términos reales. Claramente acá hay muchos factores que están influenciando y están haciendo que el gasto real crezca muy por encima de los ingresos, y eso justamente es lo que el mercado empieza a ver, de que no me van a pedir un cierto monto, sino que es muy probable que el gobierno necesite un fondeo mayor. En términos de la otra de las metas, que era a priori esta era la meta más fácil de cumplir, se complica cuando el acceso al mercado doméstico empieza a aflojar, que eso sucede en el segundo trimestre del año. Recordemos que tenemos un primer trimestre en términos de mercado doméstico muy bueno, en términos de financiamiento neto, o sea, la verdad que el gobierno, el Tesoro tuvo muchísimo acceso, obviamente tuvo que ver
el achicamiento de duration a la hora de instrumentar activos en las licitaciones, tiene mucho que ver el ofrecimiento de mucho activo indexado, tuvo que ver también las modificaciones que hubo en la política de pasivos remunerados del Banco Central, donde parte de la deuda del Banco Central los bancos pasaron a financiar al Tesoro. Tiene que ver mucho de estas situaciones, pero la verdad que el primer trimestre en términos de financiamiento neto fue bastante bueno. ¿Cuál fue el problema? Cuando empieza a aflojar esa situación, que eso va para abril y para mayo, vuelve la monetización del déficit. O sea, no nos alcanza, no accedemos a los recursos que tenemos que acceder vía mercado local, tenemos que volver a la monetización del déficit de la cual tanto se abusó, ¿no?, en el 2020 y en el 2021. Es una situación que es muy marcada en los últimos meses, y justamente muy marcada en los últimos meses, y estábamos casi camino a incumplirla. Ahora está un poco más laxa en la última modificación. El fondo hizo algo que generalmente no hace, que es aprovechar el crecimiento del PBI por nominalidad. Generalmente las metas son en pesos corrientes, justamente para que esto no suceda. Esto fue más laxo, se modificaron las metas de un segundo, tercer y cuarto trimestre. Entonces ahora, más o menos, en base a todo lo que se emitió en lo que va del año, tenemos más o menos 135.000 millones de pesos adicionales de acá a fin de mes. Con lo cual, esta meta de segundo trimestre por lo menos parecería que se puede cumplir y vamos camino a no cumplirla. Ahora, muy difícil que igualmente con esta modificación se alcance a cumplirla así como está para cerrar el año. Básicamente, lo que estamos diciendo es que nos queda más o menos medio punto del producto de emisión monetaria, o sea, monetización del déficit en términos de adelantos transitorios, para cubrir un déficit que en realidad pasó desapercibido en la slide anterior, pero incluso si vamos al -1,2 para cerrar la meta y cumplirla en junio, en realidad nos quedaría financiar un 1,3 puntos del producto. Con 0,5 no alcanza, tendríamos que ir al mercado doméstico, y justamente es un mercado doméstico que fue el comienzo de la charla, donde está muy complicado, donde no le podemos pedir más recursos, y está viviendo una situación de muchísimo estrés. Con lo cual, ¿qué nos están diciendo los datos? Bueno, que es muy probable o que esta meta se incumpla o que tengan que modificarla para no tener un problema mayor. Dado que obviamente el 2,5 fiscal, la verdad que también parece que se podría incumplir, ¿no?, que podría ir incluso un poco más allá. Así que es una situación muy complicada en términos fiscales. Además de toda esta expansión, ¿no?, que esto en realidad todos los adelantos transitorios parece que quedaron destinados a todo lo que es el gasto primario, tenemos un nuevo motor de expansión que hemos visto desde la gran caída que tuvieron los activos en pesos y los grandes rescates de los fondos comunes de inversión, que es el Banco Central interviniendo para sostener las cotizaciones de los bonos en pesos. Y eso hoy en día, hasta el jueves pasado, que es hasta donde tenemos la data, nosotros le estamos estimando en intervenciones por 340.000 millones de pesos. Es una cifra obviamente no menor. Fíjense que estábamos hablando más o menos del mismo monto en términos de adelantos transitorios en el año, teniendo en cuenta cancelaciones, ¿no?, de adelantos netos, y estamos hablando del mismo monto, simplemente para sostener la deuda de pesos, y esto obviamente es un swap de manos del sector privado, de títulos en pesos del sector privado al sector público, justamente en manos del Banco Central. Y después la última meta. Esta era la meta más difícil, pero obviamente no esperábamos que en el segundo trimestre, que justamente por estacionalidad, ¿no?, y por los precios récord que tenían los granos, no esperábamos que esto fuera ya un problema desde el vamos, ¿no?, desde el primer momento. Sí esperábamos que esto empezara a generar problemas en el cuarto trimestre. La Argentina, la realidad es que en el 2022 viene acumulando simplemente 570 millones de dólares en el MULC, ¿no? Esas son las compras que ha tenido el Banco Central. Y de hecho, en junio, que es un mes pico de estacionalidad, ni siquiera ya ni hablamos de acumulación, sino que estamos hablando de desacumulación. En junio el Banco Central, incluso con la compra que tuvo ayer, viene desacumulando unos 340 millones de dólares. Entonces, una situación difícil, y esto que a pesar de que el campo en realidad viene acompañando. Quizás hubiera liquidado mucho más sin cepo, seguramente, con el crawling peg por debajo de la tasa, que es lo que no estuvo pasando, también seguramente hubiera liquidado más, pero así, con todos los problemas que tuvo, el campo acompañó. La verdad que mes a mes fueron todos meses récord en términos de liquidación, los promedios diarios mensuales, sacando hasta junio, que vemos en mayo a junio, que en realidad podemos meterla dentro de un cuadro de estacionalidad. También tiene que ver que el crawling peg pegó una linda acelerada, muy por encima de lo que subió la tasa del Banco Central, y también la crisis un poco institucional y de la deuda en pesos, y también de la situación que ve el campo,
que también empieza a notarse ese faltante de dólares, esa necesidad del gobierno de volver a hacer un fortalecimiento del cepo, me parece que esa situación también lo que incentiva al productor es justamente a no vender, ¿no? Y a estoquearse. Justamente de esa manera, me parece que el problema también se vuelve a complicar. Y en términos de acumulación de dólares, el Fondo Monetario Internacional hizo una leve modificación, no en los números anuales que siguen los 5.800, eso obviamente es ajustable por la cantidad de IFIs, ¿no?, que reciba el gobierno, que por el momento no hubo grandes captaciones por ese lado. Sí podemos decir que se modificó la brecha del segundo trimestre, pero casi va a ser algo totalmente anecdótico. Bajó de 4.100, había que llegar acumulados de reservas netas para el segundo trimestre, bajó a 3.450. Incluso con esa modificación, para cumplirla, el Banco Central tendría que salir a comprar entre hoy, mañana y pasado 800, un poquito más de 800 millones de dólares, ¿no? O sea, es algo completamente anecdótico. Muy probablemente el primer waiver de la causa va a venir por este tema. Y la realidad es que ni siquiera estamos hablando de ver, ya me parece, si la meta se va a alcanzar o no se va a alcanzar, sino que empezamos a ver nuevamente un problema de stock y un problema de cómo va a ser esa desacumulación. Generalmente todos los años con cepo, y de hecho el 2022 es el segundo peor año de acumulación de reservas con cepo, solamente apenas por encima del 2020. Ahora fíjense que para la misma altura del año pasado llevábamos 6.357 millones de dólares, o sea, hay una gran diferencia. La realidad es que más o menos entre la rueda 120 y 160 del año empieza a suceder una situación donde el campo se empieza a retirar, lógicamente, por una cuestión de estacionalidad totalmente lógica, y el Banco Central empieza a desacumular. Y esa desacumulación, para que tengan una idea, fue de 2.400 millones de dólares el año pasado. Ahora, se da la situación de que eso el año pasado comenzó recién en agosto, y ahora la Argentina empezó a desacumular reservas incluso en mayo, o sea, mayo y junio, momentos picos de liquidación del agro, y la Argentina no está acumulando dólares. Por eso la meta queda medio obsoleta, y lo que el mercado empieza a ver, que esto tiene un efecto seguramente en lo que es el posicionamiento de pesos y por qué empezaron a aumentar un poquito las expectativas de devaluación. Lo hemos visto en las tasas de ROFEX, lo hemos visto en los spreads entre los bonser y los bolis. Y también un poco también en la caída un poco se lo adjudicamos también a la caída de los bonos en dólares, que es básicamente, si estamos en un nivel de 3.250 millones de dólares de reservas netas, y bueno, ahora el 9 de julio tenemos que pagar 690 a todos los tenedores de deuda, básicamente en realidad teniendo la misma desacumulación del 2021, que en realidad arranca en agosto en el 2021, que son 2.400, ya el cupón de enero de todos los bonos empieza a generar un poquito de preocupación. O, obviamente, iremos a una situación de reservas netas negativas nuevamente para ese momento. Con lo cual esto ya ni siquiera es una cuestión de la meta en sí, sino que es una cuestión de cuánto vuelve, o sea, volver al mismo interrogante de cuánto nos va a durar este stock. Y este es ya metiéndonos un poco más enmarcado, el tema de pesos, es un poco el panorama que hemos estado siguiendo de los fondos comunes de inversión. En realidad la debilidad en lo que es el universo SER empieza en mayo, ya empiezan a aflojar las suscripciones. En junio ya arranca bastante difícil, más o menos la primera semana con salidas sistemáticas. La semana del 8, o sea, el miércoles, ese jueves, viernes, fueron las peores salidas. Pero ahora después de una cierta calma, estamos viviendo también una situación de bastante estrés. O sea, ayer, según los datos de la CAPSI, salieron más de 21.000 millones de pesos de nuevo de los fondos comunes de SER. La caída en patrimonio, desde que la cosa se puso muy difícil, desde el 7 de junio, es más o menos del 27% de toda la industria de fondos comunes, SER. Lo positivo para ver el vaso medio lleno es que la propia industria fue recibiendo parte de esa salida. O sea, no todo lo que cayó de SER fue una salida de la industria. Gran parte del mercado fue a situaciones o estrategias más conservadoras. Vimos en parte en tema cero, parte en temas 1 conservador, que no está englobado ahí porque hay la diferencia entre conservador y agresivo. Parte fue a temas 1 conservador, gran parte fue a money market. De hecho, hoy en día los flujos del money market explican el 73% de toda la entrada de flujos a la industria en lo que va del año. Y los seres simplemente el 31%. Obviamente tiene salida también, tiene salida dólar link y temas 1 para que cierre el 100.
Y les contaba del vaso medio lleno del 3%, porque bueno, la propia industria fue la que recibió parte de este flujo. Ahora, otra parte de ese flujo me parece que fue también un poco a los dólares financieros, y es un poco lo que avaló la suba de los dólares financieros en las últimas semanas. El vaso medio vacío es que si esto solamente fue un 3%, una situación de mayor estrés, donde la salida de la industria sea un poco más grande, obviamente puede generar un impacto mucho mayor. Y esto es, en realidad, nosotros nos gusta verlo de esta manera, que es tratando de relacionar lo que es la liquidez de la economía, el M3 privado y el contado con liquidación, que es una correlación en realidad que funcionó muy bien en toda la administración de Alberto Fernández, salvo por dos momentos de divergencia muy notables. Primero el overshooting de octubre del 2020, cuando el contado con liquidación toca los famosos 180 pesos. Fíjense a lo que era, ese es un claro overshooting. Tuvo que salir Cristina con una carta a prometer un poco de racionalidad, de ortodoxia. Eso duró relativamente poco, pero encauzó de nuevo el contado con liquidación a la evolución del M3. Ahora, desde febrero en adelante, lo que habíamos visto, después del acuerdo, de la firma del acuerdo con el fondo, es una caída del contado, incluso en términos nominales, y mirando la evolución del M3 por nominalidad, la verdad es muy por debajo. Y eso siguió durante muchísimo tiempo, justamente hasta el gran catch-up que tiene es a partir de esta gran salida de fondos comunes de inversión. Ahora, siguiendo esta relación y diciendo, bueno, a ver, si todavía está por debajo, y está un 14,5% por debajo de lo que es simplemente la evolución del M3, hasta dónde debería ir para hacer ese catch-up. Y ese precio es 281, y es simplemente por el fundamento de decir, bueno, ¿dónde tendría que hacer ese catch-up con la correlación con el M3, con la liquidez de la economía? Ahora, no significa que ese sea el techo. Lamentablemente, eso no significa que sea el techo, y la realidad es que mirando otros picos de estrés, como por ejemplo el de octubre de 2020, si eso lo ajustáramos por la dinámica de los precios, por la propia inflación, en realidad esos 180 pesos de octubre del 2020 hoy en día equivale a 399 pesos. Entonces, obviamente no estamos diciendo que se va a ir el contado para ahí, sino que simplemente mirando otro tipo de pico de estrés, como fue el de octubre de 2020, la verdad que el contado podría tener obviamente muchísimo recorrido. Ya simplemente siguiendo al M3, siguiendo la liquidez de la economía, podría subir incluso un 14% más, eventualmente. Ahora, es una situación que en realidad nos llamaba mucho la atención esta divergencia. Me parece que vaya al catch-up es lo lógico, especialmente con toda la salida de pesos que hubo de la deuda de pesos, ¿no? Y de la propia industria de fondos comunes de inversión. Y era algo que los propios bonos, incluso cuando hacíamos el base 100 de los bonos en dólares contra la inversa del contado, que en definitiva es la fortaleza del peso, veíamos que en realidad el peso se le había bancado muchísimo más que los bonos en dólares. Y en realidad los bonos en dólares habían caído, estaban viendo una película, me parece, muchísimo peor que la que estaba viendo el contado. Y la realidad que acá lo curioso era que el contado no acompañaba, no subía. Ahora la cuestión es ver que obviamente este M3 sigue creciendo, y en realidad con toda la emisión, con este factor que hay adicional de intervenciones directamente del Banco Central, que es inyectar pesos para comprar títulos en pesos, me parece que eso hace que obviamente todo este puede tener un efecto en los próximos meses, no solamente en la propia inflación, sino también en las brechas, ¿no? Y en los dólares financieros. Es un tema a seguir muy de cerca. Mirando la deuda en pesos, me parece que, bueno, esto obviamente arrancó muy focalizado en la deuda SER, y eso era algo que a nosotros nos hacía muchísimo ruido. Ahora parece que esas magnitudes entre SER y otros tipos de ajuste tienen un poquito más de sentido. A nosotros lo que nos llamaba la atención era que se había golpeado muchísimo al SER. Obviamente ahí había una cuestión, me parece, de posición técnica que afectaba bastante, pero la realidad es que si íbamos a una situación de crisis o de eventual reperfilamiento de la deuda en pesos, no tenía mucho sentido hacer esa diferencia de mismo crédito y diferente ajuste. Eventualmente, un escenario como el que tuvimos en el 2009 o a principios del 2020 con el reperfilamiento del Dual 20 o del F20, esto es más vencimiento tras vencimiento. Y la verdad que pues, si caía un vencimiento pesado, poco iba a importar si era una tasa fija o un ajustable por SER o un dólar link. Con lo cual no justificábamos, y para nosotros en términos de trade relativo había quedado relativamente barato lo que era SER. Ahora, mirando lo que es la curva en sí, la verdad que obviamente las caídas en el tramo medio, o sea, todo post-electoral, tramo medio y tramo largo,
fueron más fuertes que todo lo que tramo corto hasta 2023. Tiene muchísimo que ver que también es donde está parado el Banco Central, interviniendo en varias de las LECER, incluso también el T2X2 en algunos de los bonos. Tiene mucho que ver también porque trata de marcar alguna referencia para que en las licitaciones, que de hecho hoy tenemos una muy importante para cerrar el mes de junio, que el rollover no sea muy malo. Y en términos de carry, que era uno, bueno, los CER obviamente habían sido los instrumentos favoritos, habían sido también los instrumentos favoritos para hacer carry trade, que es una estrategia bastante agresiva para lo que, obviamente, siempre para lo que es personas físicas, y la verdad que toda esta caída y la subida del contado hizo que se borrara el carry trade del 2022 casi de un tirón, ¿no? De un movimiento muy abrupto. Eso lo podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha. Esos son los CER, pero el ponderado, tratando de, o sea, si uno pudiera replicar toda la curva por outstandings en las proporciones correspondientes, el carry ya estaría negativo en el año. Ahora, si agarras algún instrumento particular corto, está más parejo, incluso un T2X2 todavía contra dólares sigue siendo positivo en el año. Ahora, cuando uno mira la deuda en pesos, ¿no? El stock, la verdad que genera bastante indignación, ¿no? Porque en realidad se habla muchísimo de la bola de pesos impagable, y se le hace mucho hincapié a eso. Cuando uno empieza a analizarla, es verdad que tuvo un aumento en la indexación gigantesco. Estos son los datos, no obviamente no al cierre de junio, sino hasta ayer actualizados, y de todo el stock de deuda peso soberano, el 80,5% es ajustable por inflación. Para que tengan una referencia, en la época final de la época de Macri, esto era simplemente del 48%. Ahora, obviamente, tuvo un gran crecimiento de la deuda en pesos porque fue la única vía genuina de financiamiento que tuvo este gobierno, con el mercado internacional cerrado y sin tratar de, incluso se abusó mucho, pero sin tratar de abusar más de la monetización. Esta era la única vía que había genuina. Se creció muchísimo, tuvo mucho que ver, obviamente, la situación del cepo, que es algo totalmente lógico que la gente entonces vaya a buscar instrumentos en pesos. Ahora, cuando uno lo mira en términos del producto, la verdad que no asusta demasiado. Incluso agarrando el promedio de PBI de los últimos 4 trimestres, podríamos agarrar la última estimación, obviamente estos números bajan mucho, pero haciéndolo bien, el stock final contra el PBI promedio de los últimos 4 trimestres, y toda la deuda en pesos es del 20,2%. Pero en realidad el problema de rollover y de refinanciamiento está radicado en el sector privado. Y el sector privado tiene solamente el 48% de esa deuda. O sea, estamos hablando de un 9,7% en términos del producto, incluso inflado un poco, justamente por lo que les comentaba, el efecto base de ese PBI. Y de esa situación, la verdad que cuando uno ve que el déficit primario del año pasado fue del 3%, y hablamos de un stock total, ni siquiera es lo que vence ahora, ¿no? Tiene el disco pesos, tiene el Quasipar, tiene toda posición que haya de toda deuda en pesos del Tesoro, y la realidad es que no parece un monto completamente impagable. Pero sí, obviamente, la falta de confianza, la falta de un programa para adelante y cierta racionalidad y justamente con lo que despierta la confianza, hace que esta situación obviamente se vuelva muy complicada, incluso con un stock que a priori no parece tan grande. Ahora, para que vean un efecto de lo que fueron las intervenciones del Banco Central en el último tiempo, nosotros hasta mayo, si esta presentación la hubiéramos tenido hace un mes, estábamos estimando que el sector privado de toda la deuda tenía el 54%. Eso habría bajado al 48% según las estimaciones que hacemos nosotros en base, obviamente, a los datos que vemos en el Serie C, ¿no? Base monetaria, y obviamente lo que vemos en los volúmenes operados en BIMA y MAE. ¿Qué queda para adelante? Una buena julio y agosto parece que tenemos vencimientos un poco más bajos, ¿no? Obviamente es que esto se termina de definir con los vencimientos de hoy, porque se puede colocar algo más en agosto, pero la realidad es que julio y agosto serían relativamente manejables. Septiembre sí es una montaña, ¿no? Es un umbral bastante importante, el 82% de eso es el T2X2, que igualmente es un 20-25% de nuestra estimación que está en manos del sector privado. No deja de ser así, igualmente un mes que va a ser difícil. Y esto en realidad cuando relacionamos con los temas de la macro anteriores y vemos que en realidad no va a alcanzar con las metas permitidas de monetización, y si no queremos generar nueva monetización para no tener más problemas de nominalidad para adelante, el rollover y el acceso al mercado doméstico, como venimos resaltando en los últimos años, es fundamental.
Ahora, el rollover necesario, incluso con la máxima asistencia, si vamos al déficit primario del 2,5, tendría que estar en el 1,16, o sea, el 116% de todo lo que vence. O sea, habría que rolear todo lo que vence y un 16% adicional de financiamiento neto para cerrar el programa. Si en realidad estamos un poco más pesimistas y pensamos en un 3% de déficit primario, ese rollover tendría que ser 1,27, que a priori, dada la situación de hoy, que en realidad cuando vemos el 1 de rollover que lleva promedio en el segundo trimestre el Tesoro, la verdad que un 1,27 parece algo súper ambicioso. La realidad es que ya Guzmán lo ha dicho por todos lados, me parece que antes de un reperfilamiento de cualquier ejercicio en la deuda en pesos, me parece que van a ir por cualquier tipo de artilugio. Capaz el más grosero ha sido el que tomaron del Banco Central directamente interviniendo en el mercado central, en el mercado secundario, que eso obviamente está permitido, ¿no? Pero obviamente es una inyección de pesos para comprar bonos. Otra alternativa que podrían hacer es ir a buscar algunos bolsones de liquidez que quedan. Esto con todo lo malo que significa ir a buscar más plata de los bancos, ir a meterle en las hojas de balance a los bancos más instrumentos de deuda del Tesoro. Simplemente con un movimiento, que esto me parece que es una herramienta que podría venirse en los próximos meses, que obviamente esto tiene un deterioro, primero que es expansivo, ¿no? Y segundo que tiene un deterioro en la salud del sistema financiero, pero algo que ya de por sí se hace y que podría aumentar, es aumentar la parte de encajes remunerados que pueden ser integrados con títulos del Tesoro, que hoy en día es el TY27, el Bond 27, que es un título que simplemente tienen los bancos para integrar parte del efectivo. Eso con un aumento de 5 puntos y siendo relativamente conservadores se podría juntar a 500.000 millones de pesos, ¿no? Obviamente acá el límite es cuando los bancos dicen basta, ¿no? Y cuando no quieren seguir incorporando instrumentos del Tesoro a su hoja de balance. Pero acá lo importante es la necesidad de mostrar que acá no solamente tenemos que llegar al 1, ¿no? Sino que en realidad si no queremos abusar más de la maquinita tendríamos que ir a buscar un rollover mayor. Y por eso me parece la importancia que ni siquiera es solamente el 1, o sea, sí podemos esperar quizás como meta un 1 en esta licitación, pero en realidad es clave que la deuda en pesos se trate de estabilizar, porque el rollover requerido para cerrar el programa financiero está bastante por encima. Y todo el golpe de la deuda en pesos, la verdad que acusó recibo a la deuda en dólares, no por una simple relación y porque había mucha gente que pensaba que la deuda en pesos estaba muy cara para lo que era la deuda en dólares, sino también que en realidad si se cae la única vía de financiamiento genuino del gobierno para cerrar el programa financiero, y en definitiva lo que te está reflejando es que nos estamos alejando del propio programa con el fondo, obviamente eso tiene una repercusión en la perspectiva futura de la economía, de corto y de mediano plazo, y obviamente se ve reflejado muy rápidamente en los precios de la deuda en dólares. Especialmente que venimos de una situación emergente muy difícil, en el gráfico de abajo a la derecha lo podemos ver contra el índice de Bloomberg de deuda emergente. La verdad que nos habíamos alejado un poquito, habíamos estado haciendo buena letra en los primeros meses del año. De hecho, el gráfico de la izquierda arriba, que ahora la Argentina es uno de los peores parias, salvo por El Salvador, Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, dos países que están en guerra, y El Salvador, que es un desastre, y estamos ahí, ¿no? Casi en el final de esa tabla donde hacemos emergentes y gran parte de deuda global. Éramos de los mejores alumnos, pasamos a ser los peores. Tuvo muchísimo que ver, obviamente, la parte emergente, pero obviamente me parece que acá tenemos mucho del escenario propio, ¿no? Para explicar esta gran caída. Uno de la verdad que los elementos que veíamos antes de acumulación de reservas netas me parece que tiene mucho que ver. Fíjense lo que es abril y julio del año pasado, donde habíamos tenido una fuerte suba de lo que era deuda en dólares, pero también había una acumulación sistemática de reservas netas. Me parece que hemos visto todo lo contrario en estos últimos meses, donde en realidad es verdad, no han caído muchísimo las reservas netas, pero en realidad lo que tendría que haber pasado es que había que acumular bastante. Me parece que esa situación también ayuda a la caída, o explica un poco la caída que hemos visto en los bonos argentinos, que el precio promedio ponderado de los globales ayer obviamente llegó a un nuevo mínimo por reestructuración, estamos todos los días, es un nuevo mínimo por reestructuración por el momento, por debajo incluso de los $23,5. Ahora, cuando uno analiza la deuda en dólares, me parece que esto sí hay que verlo más de mediano y de largo plazo. Obviamente la reestructuración
por lo menos no ha tenido quizás las repercusiones positivas que uno esperaba a priori. Los bonos de viejo indenture están entre 38 y 43% abajo desde el lugar de salida de la reestructuración, los de indenture nuevo entre 50 y 57, y la verdad que a primera vista en el gráfico de abajo se ve muy bien. Lo que ha pasado, que en realidad siempre hay una situación de posición técnica, donde hay algún cambio de manos después de la reestructuración, gente que se había metido en la reestructuración y después achica las posiciones. La verdad que en la Argentina nunca llegó ese momento donde los bonos empiezan a subir. De hecho, mirando Ucrania 2015, Ecuador 2020 y Uruguay 2003, para poner tres casos medio emblemáticos, la Argentina está en lo que es el trading después de la reestructuración muy por debajo de esos tres diferentes experimentos. Ahora, la clave acá es si esto nos vamos a mantener performing o no nos vamos a mantener performing en los próximos años. Me parece que acá la cuestión, ya el mercado está hablando, las probabilidades implícitas de default mirando la curva de CDS hablan por sí solas, estamos hablando casi de 99% de probabilidad de la probabilidad acumulada de default en los próximos 4 años. Acá la clave es si se llega al 2024 o si no se adelanta la fecha clave. Nuestro escenario base sigue siendo diciembre de 2024 y después de eso hacer algún tipo de ejercicio de reestructuración. Ahora, mirando el perfil de vencimientos, piensen que ahora estamos sumando los dólares de a uno, mirando muy de cerca las reservas netas. Imagínense que entre el 2025 y el 2035, cuando habría que ir a buscar 11.800 millones de dólares anuales de rollover, en todos esos años, la verdad que eso hoy en día por lo menos parece un desafío gigantesco, incluso con un cambio de administración en el 2023, da la sensación de que quedaría muy cerca, ¿no? Ni un shock de confianza me parece que puede hacer que Argentina pueda salir sistemáticamente por tantos años a rolear su deuda como hace cualquier otro país normal. Por lo menos yo desde que estoy vivo, la Argentina nunca se ha mantenido performing 11 años seguidos, ¿no? Entonces la verdad que por lo menos de esa mirada bayesiana parece poco probable. Ahora, es muy difícil salir a reestructurar una deuda 4 o 5 años después del último episodio, ¿no? Especialmente mirando a los inversores de afuera, que son los que te tienen que dar el visto bueno, especialmente para todos los globales de afuera. La realidad es que es muy difícil que acepten ni hablar las quitas de principal que están priceadas, que ahora vamos a ver en los bonos actualmente, sino quitas de principal de por sí, ¿no? Yo creo que la posición desde afuera tiene muchísimo que ver en que en realidad no hubo un ajuste, no hubo un esfuerzo por el lado del gobierno, del sector público, para tratar de encauzar la situación. Estamos en una situación de por sí de control de capitales, que es un desincentivo natural de la generación de dólares, con lo cual me parece que se le va a pedir más cosas desde el lado de la macro, de lo que se puede prometer desde los programas financieros y económicos, que aceptar una quita alegremente de capital. Por eso es muy probable ir a una situación de extensión de maturity. Ahora vamos a ver un caso muy cercano que siempre hay que tenerlo a mano, pero es mucho más probable que vayamos por ese lado, ¿no? Y eso es clave, ¿no? O sea, la próxima administración, sea cual sea, me parece que tiene que enfocar justamente el programa en tratar de dar vuelta primero la macro antes de ir a buscar agresivamente una reestructuración. Y esto es un punto clave justamente para los que estaban tratando de tradear o buscando un entry point para los bonos en dólares soberanos. Y esto yendo a la academia rápidamente, siempre sirve ir a la literatura. Uruguay 2003, que es un caso que revisamos muchísimo entre el 2019 y el 2020, me parece que vale la pena traerlo de nuevo, porque es una prueba muy interesante de que en realidad las reestructuraciones, incluso sin quita de capital y con niveles de deuda sobre GDP bastante abultados después de grandes crisis, incluso se pueden resolver, ¿no? Se pueden resolver, pero sí necesita un esfuerzo del sector público muy importante. Para que tengan una idea, en ese momento, desde el 99 al 2001, Uruguay venía a un déficit primario muy grande, mucha crisis, piensen también, dos principales socios, ¿no? Argentina y Brasil, en situaciones de grandes crisis. La deuda contra PBI subió casi el 107%. Ahora, la lección de Uruguay en realidad es que tuvo un compromiso de sentar bases de ajuste fiscal, de cierto superávit durante muchísimos años, que primero fue del 3, después fue del 2%, y en ese sentido fue encauzando la situación y no requirió de quitas de principal. Y eso es fundamental. O sea, hubo grandes extensiones de maturity, pero fue más que nada intensivo en generar un plan fiscal robusto para dar vuelta a la situación. Mirando el gráfico de abajo, claramente
tenemos tasas de Uruguay que llegaron casi al 13% en el 2004, cuando arranca a tradear bien, sacando todos los problemas de posición técnica típicos de una reestructuración. Después empezó a comprimir y eso la verdad que generó grandes rendimientos, ¿no? Prácticamente desde los mínimos que habían tocado los bonos por reestructuración hasta 2 años después, ¿no? De casi el 73% en términos directos. Con lo cual me parece que este es un ejemplo que, sea cual sea la administración que toque después del 2023, me parece que hay que enfocar esa negociación de esta manera. Y es muy importante, justamente como les decía, mirando lo que está priceando hoy en día el mercado. La realidad que a estos niveles, que obviamente cuando hacemos las comparaciones, el mercado estuvo muy de moda las últimas semanas hablando de, bueno, si este es el mínimo mínimo comparado a 2008, comparado a 2001, ¿no? Que tenían obviamente diferentes estructuras de cupones, con cupones más altos, las paridades, obviamente las paridades, o sea, el comparable de paridad equivalente de tasa, equivalente rendimiento, podría ir más abajo el precio, casi un 25, 45% más, depende del escenario que agarren, pero la realidad es que cuando uno va a una situación de default, más allá de, sí, obviamente la estructura vieja importa porque la tasa después para el cálculo del interés devengado, no pagado, para el PDI, afecta obviamente el valor de recupero futuro, pero la realidad es que el valor de recupero después termina dependiendo de las perspectivas futuras del país, ¿no? Entonces, la realidad es que ya estos niveles de $20, 21, 22, la paridad promedio ponderada, precio promedio ponderado, 23,5, la realidad es que ya esos niveles, la verdad, suena de muchísimo estrés y los precios se están marcando, que incluso en nuestro escenario base de default en diciembre de 2024, los bonos están priceando extensiones de maturity de 5 años y recortes de capital, depende del bono, de entre el 50 y casi el 63%, ¿no? El G35 es el bono de menor precio, menor paridad, y está priceando casi una quita de capital del 63%. Esto obviamente yo creo que está lejísimo de lo que puede llegar a aceptar cualquier inversor, especialmente de afuera, que son los más agresivos en ese sentido. Y la realidad es que lo que se puede pensar, y yo creo que si uno compra un bono en dólares, especialmente de ley Nueva York, para evitar cualquier problema de arbitrariedad, que no sucedió igualmente en el canje 2005, y que tampoco sucedió en el 2020, de diferencias de legislación y más, pero bueno, imagínense tomo un global para evitar todo ese ruido adicional. La realidad es que de acá a 2, 3 años parece difícil, ¿no? que la inversión salga mal, en el sentido de ya estamos en precios de default casi total, y con quitas de capital muy agresivas. O sea, esto sería una reestructuración muchísimo peor de la que sucedió en el 2005. Ahora, eso no significa que en el mientras tanto no haya otros entry points, que la deuda no se mantenga por estos niveles un tiempo más, incluso que pueda seguir bajando un poco más. Y eso es un poco también la idea de por qué no hay rebote, por qué no hay manos nuevas metiéndose ya todavía a estos niveles. Me parece que por todo lo que marca la macro y los desvíos que hay del propio programa con el fondo, la situación se puede agravar incluso un poco más. Y la realidad es que hasta el año que viene, ¿no? Están muy desarmadas las elecciones, vamos a tener elecciones provinciales seguramente de febrero o marzo, me parece que ahí es donde vamos a empezar a tratar de pricear un cambio de administración, que un cambio de administración en realidad, per se, tendría que ser bueno en el sentido de si encamina las cosas o encausa de nuevo la Argentina a un sendero más racional. Y en ese sentido, si aún con una reestructuración, si la reestructuración no es tan agresiva, y ahora hay muchísimo espacio para que sea menos agresiva, imagínense una reestructuración con una quita de capital incluso del 25%, que es bastante agresivo, con una extensión de maturity de 5 años, a una tasa de salida del 15, que es donde están hechos los números, ahí al lado tienen todos los supuestos, daría una TEA de casi el 25%, ¿no? Entonces, la realidad es que me parece que hay valor en la deuda en dólares, pero obviamente para un perfil muy agresivo, que pueda tener iliquidez de bastante tiempo, y obviamente que se va a tener que bancar un proceso de reestructuración que seguramente no va a ser nada fácil. Y ya por último, en las carteras, y estas son las carteras para la exposición argentina, este es parte del seguimiento que nosotros hacemos en nuestro informe mensual de carteras. Obviamente esto está dentro de un portafolio diversificado, pensamos nosotros que dentro de un portafolio diversificado obviamente tiene que haber gran parte también
de exposición exterior, pero para lo que es Argentina, cartera conservadora, seguimos con un 60% en bonos corporativos, y la realidad es que aún con los precios altísimos, ¿no?, que tienen, las paridades altísimas que tienen, seguimos con créditos casi todos del sector energético, calificación a más o superior. La realidad es que casi todos de ellos, sacando, bueno, sacando Pampa 2023, que ahora va a entrar al canje, y el Pan American 27, que en realidad fue directamente una licitación, pero todos están dentro del paraguas o avalados dentro de lo que es el Banco Central y toda la regulación que hubo de financiamiento. Eso nos parece bastante bueno, dado este contexto. Después un 30% en provinciales, fíjense los títulos provinciales, también de muy buen crédito, cada 27, el Neuquén garantizado por regalías, con tasas más o menos del 11-12%, obviamente eso es para los que no pueden, para los que pueden, perdón, sortear la lámina mínima. El Córdoba 26, pues un bono muy chico, la verdad que representa muy pocos pagos de capital, son 38 millones de dólares anuales hasta el vencimiento por año para Córdoba, es poca plata. No se tocó en la última reestructuración y va pagando capital trimestralmente, sigue siendo un bono atractivo, ya no tanto por compresión de tasa, pero sí con una tasa del 10,2, me parece que sigue teniendo algo atractivo. Y el Neuquén 30, el que no está garantizado, sí bastante más agresivo, depende también, eso sí, una baja en el riesgo país, pero dada la situación de Vaca Muerta, me parece que ese es un bono que puede tener la verdad que bastante upside si la situación se encausa. Después, bueno, en pesos tenemos algo de fondos comunes, Money Market, que ha sido la apuesta del último mes. Si hubiésemos sabido todo el problema que iba a suceder, hubiéramos incorporado un poquitito más en esa clase de activos. Y después ser muy corto, y había algo de apuesta en ser largo, en disco pesos, ¿no? Especialmente si la situación se encausa. Igual hago hincapié que solamente un 10% en la conservadora, un 15% en la cartera agresiva, y que incluso no es todo soberano, tiene también el bono de la Ciudad de Buenos Aires 2024, y en definitiva es para que quede como transaccionalidad, ¿no? La realidad es que para la persona física, o sea, para el que no está obligado a estar dentro de pesos, que no está metido dentro del cepo cambiario, me parece que no es una situación para salir a hacer carry trade. Incluso nosotros vemos que el contado puede seguir para arriba y que todo el deterioro macro, me parece que lo que nos resalta es que la situación de nominalidad y también del contado puede seguir empeorando los próximos meses. Así que... Perdón, Pedro, ¿dejamos 2 minutitos o 1 minuto para cierre? Perfecto, seguro. Gracias. Termino les comento solamente la cartera agresiva y después, bueno, no quedó tiempo para preguntas, pero obviamente por mail, por todos nuestros canales de PPI, totalmente invitados todos a todas las preguntas, sugerencias que tengan. La cartera agresiva en realidad, bueno, obviamente es una reducción de la parte de bonos corporativos en dólares, en bonos provinciales queda en el mismo porcentaje, se incorpora así acciones que pueden tener un upside interesante con ese mismo cambio de administración que podemos esperar para el año que viene, y eventualmente un poco de bonos en dólares jugando a la apuesta esta de que eventualmente la potencial reestructuración puede ser bastante más amigable de lo que hoy en día están preciando justamente las cotizaciones. Así que hasta acá llegamos y muchísimas gracias a todos por la participación.